Buena tarde, para la clase de hoy será el tema de técnicas de sutura microquirúrgica. En este caso será sobre el cierre de la herida de catarata. El propósito de esta clase es revisar los principios básicos relacionados con lo que es el cierre de la herida de cataratas, las técnicas de suturas específicas que se pueden utilizar para cerrar la herida de cataratas, así como discutir las opciones de sutura cuando se enfrentan a la complicación intraoperatoria de quemaduras por una herida térmica. La incisión de las cataratas se puede dividir en tres categorías principales, en lo que es el limbo, el túnel escleral y la córnea clara. La incisión del limbo se ha utilizado tradicionalmente con una extracción de cataratas intracapsular o extracapsular. La técnica generalmente va a implicar la creación de un colgajo conjuntival que expone la esclerótica desnuda subyacente, así como se crea una incisión uniplanar usando una navaja de afeitar en la zona gris del limbo para entrar en el chamber anterior. La incisión se agranda con tijeras córneo-esclerales a la derecha o a la izquierda, creando una gran incisión para facilitar la eliminación del núcleo del cristalino. Aunque inicialmente se describió con una incisión uniplanar, algunos cirujanos abogan por una multiincisión triplanar que puede minimizar el prolapso del iris y ayuda a facilitar el cierre de la herida. En este caso nos está mostrando la imagen una incisión limbal para entrar a lo que es al chamber anterior, a lo que es la línea gris del limbo usando una cuchilleta. En la imagen número 2 se ve como es una incisión para una incisión limbal para una catarata extracapsular. La incisión del túnel escleral se creó en respuesta a los rápidos avances en la facomulsificación y ofreció a los cirujanos de cataratas la opción de un sitio de entrada quirúrgica que fuera más astigmáticamente neutral y autosellar. ¿Cómo se realiza? La incisión se crea debajo de un colgajo conjuntival basado en fornix que expone la esclerótica subyacente. Primero se crea una incisión de ranura vertical de media profundidad en la parte posterior del limbo usando una hoja de media luna, y la incisión se hace un túnel hacia adelante en la córnea transparente para que el borde delantero de la disección esté justo más allá de las arcadas del cardán. En este punto se crea una paracentesis, la cámara anterior se llena con un viscoelástico y se utiliza un tomo para entrar en la cámara anterior, y usando esta técnica la incisión del túnel escleral tiene una configuración triplear que proporciona una incisión autosellante de hasta 6 milímetros de longitud. Como se ve en la imagen, en la primera imagen es una incisión de túnel escleral, y en la segunda imagen se está mostrando como la incisión de túnel escleral triplanar. La incisión más común utilizada en la facomulsificación moderna es la incisión corneal transparente. La incisión corneal clara se inicia inmediatamente antes de las arcadas del cardán y se crea una incisión archivada hasta que se entra a la cámara anterior. La incisión se puede crear en una incisión uniplanar, biplanar o triplanar, y la formación depende de la creación de una ranura inicial. En la imagen A nos está demostrando cómo es biplanar, y en la imagen B y C nos está mostrando cómo pueden ser triplanares, desde un método diferente para poder ingresar. Se prefiere la incisión triplanar, ya que proporciona una capacidad de autosellado con incisiones de hasta 4 milímetros de longitud. Otra ventaja de una incisión corneal clara es que perdona la conjuntiva en pacientes con cirugías previas de glaucoma o enfermedad conjuntival. Debido a que las incisiones están muy cerca de la córnea central, la principal desventaja es el astigmatismo inducido, especialmente si la herida requiere alguna sutura. Mientras que la sutura de heridas de cataratas se ha implementado desde el inicio de la cirugía moderna de cataratas, sigue habiendo alguna duda sobre cuándo una herida de catarata requiere la colocación de la sutura. Las suturas también ayudan a minimizar las fugas de las heridas, así como la hipotonía posterior, a prevenir el crecimiento epitelial y ayudar a disminuir el riesgo de endoftalmitis.
Se debe de considerar también la colocación de una sutura en una herida de cataratas si hay alguna preocupación sobre la integridad de la herida, el cierre inadecuado de la herida o una incisión más grande, o así como la presencia de una quemadura térmica. ¿Qué es el equipo que vamos a utilizar? Pues el cierre de una herida de catarata requiere de una instrumentación básica que va a incluir un soporte de microaguja de punta fina adecuado para sostener una aguja pequeña, el forceps pequeño y de dientes finos para estabilizar y no macerar el tejido, como un forceps de .12 milímetros, una sutura fina de monofilamento con alta resistencia a fuerza en una aguja de corte espatulado, tijeras pequeñas y afiladas para cortar la sutura como tijeras estilo vanas y pinzas de microatado para cortar y enterrar la sutura. La técnica quirúrgica inicialmente se debe de agarrar la aguja a 2/3 del camino desde la punta de la aguja y sosteniendo la aguja siempre en un ángulo de 90 grados desde el soporte de la aguja, y se debe de evitar la manipulación excesiva del tejido o la laceración del tejido al colocar suturas. Al suturar una herida de catarata, los principales objetivos son crear una herida hermética y poder minimizar cualquier efecto astigmático de la colocación de las suturas. Para lograr una incisión hermética, se debe de lograr una compresión tisular adecuada con la sutura, y esta área se describe como una zona de compresión que es igual a la longitud entre los sitios de entrada y salida de la sutura. Se debe tener en cuenta que las suturas largas crean un área de compresión más grande en comparación con las suturas más pequeñas. Por lo tanto, al cerrar las incisiones más largas que requieren suturas múltiples, debe existir una ligera superposición de estas zonas de compresión para poder asegurar una mayor seguridad adecuada. Además, uno debe de ser consciente de que las suturas aplanarán el tejido inmediatamente debajo de la sutura, pero por lo general inclinarán el tejido más cerca del eje visual. Este efecto será más pronunciado cuando la colocación de la sutura esté más cerca del eje visual. Y la mayoría de las técnicas de sutura se clasifican en 3 categorías principales, en lo que es la interrumpida, en ejecución o una combinación de estas dos. Todas las técnicas de sutura se complementan con un nudo o un nudo deslizante del cirujano 311, estándar con la sutura recortada al ras, con el nudo usando una cuchilla afilada. Es de importancia saber que cuando se cierran incisiones claras de cataratas, se pueden tener grandes niveles de astigmatismos, ya que se inducen por una sutura demasiado apretada. Las suturas interrumpidas, es la forma más simple y común de la herida. Se logra con una sutura interrumpida. Esta generalmente se coloca de forma radial, perpendicular a la herida de la catarata. Como se puede ver en la imagen, se encuentra la sutura radial única interrumpida. Mientras se permite el cierre adecuado de las heridas de catarata de pequeña incisión de hoy en día, la principal desventaja de esta sutura es el riesgo de inducir grandes cantidades de astigmatismo, dada su orientación perpendicular a la herida. Al colocar una sutura interrumpida en una incisión del túnel, se debe tener cuidado para asegurarse de que el piso de la incisión se incorpore al paso de sutura para ayudar a estabilizar la herida. Es importante no pasar a través de todo el grosor del tejido, ya que esto podría resultar en una fuga de la herida de la pista de la sutura. El cierre adecuado debe incluir el suelo de una incisión en túnel. La colocación de la sutura no debe distorsionar el tejido, sino proporcionar suficiente compresión para producir un cierre hermético, no una anulación de demanda. Y la anulación del tejido también se debe evitar si la sutura se coloca de manera que distribuye uniformemente los tejidos profundos de la herida de cataratas en lugar de capas superficiales. Como podemos ver en la imagen, la distribución uniforme de tejido de las capas más profundas de una incisión archivada da un resultado de un menor desplazamiento de tejido y un mejor cierre de la herida. Como vemos en la primera imagen, está uniendo las dos capas más profundas de manera incorrecta, por lo que la sutura queda como una encima de otra. En cambio, en la imagen C y D, se puede ver que se están uniendo correctamente, donde pueden quedar bien adheridas y uniformes.
Si el cirujano decide atar la sutura fuera de la herida, el nudo debe ser recortado y girado en tejido subyacente. De lo contrario, pues la sutura se puede colocar de manera que el nudo se pueda enterrar dentro de la herida y pues así ayuda a minimizar las molestias del paciente. ¿Cómo se debe iniciar la sutura? Pues inicialmente con un pase desde el borde cortado o el pase inicial se coloca en la herida, como podemos ver en la imagen B. En la imagen A, en la imagen B, pues ya vemos que la segunda pasada es de la superficie hacia la herida. Se debe tener cuidado de que los pases tengan la misma profundidad en ambos lados para poder evitar la anulación de tejido. En la imagen C, pues ya se ve que se atan los extremos de manera que la herida quede superpuesta y se forma el nudo en la herida. Y en la imagen D, pues se tiran de los extremos y se cortan para que el nudo salga dentro de la herida y el tejido quede de una mejor manera. Otros tipos de sutura interrumpidas incluyen la puntada en X, la sutura infinita de Fine y la sutura horizontal del colchón de Shepard. La puntada en X pues podría ser concedida como una sutura interrumpida o en mini ejecución de 2 pases. Al usar 2 pases, pues la fuerza radial se extiende por un área más grande, pero el riesgo de astigmatismo inducido pues todavía existe al realizarse este tipo de sutura, como podemos ver en la imagen cómo se realiza la sutura en X y pues así pudiendo todavía presentarse un astigmatismo inducido. La sutura infinita y la técnica de colchón horizontal, pues cada uno utiliza la técnica de la sutura de manera horizontal para poder así proporcionar la posición de la herida y teóricamente menos astigmatismo inducido. Las suturas en funcionamiento, se puede decir que las suturas corrientes se usan más comúnmente con incisiones grandes de catarata, como se ve en las extracciones de catarata intracapsulares o extracapsulares. Estas incisiones pues rara vez se ve en la facoemulsificación, pero sigue existiendo la necesidad ocasional de cerrar una gran herida de catarata y la sutura en funcionamiento es ideal para esta situación. En la mayoría de las situaciones la sutura corriente se puede colocar para enterrar el nudo dentro de la herida de catarata y así proporcionar menos molestias al paciente, pues como vemos en la imagen va a ser una sutura continua y simple. La técnica de sutura más complicada se puede decir que es la sutura de cordón del zapato. Esta va a ser utilizada con incisiones grandes de cataratas. Es una sutura corriente en un patrón de punto de cruz. El primer paso se realiza dentro de la herida, cada paso posterior. El pase final sale dentro de la herida para permitir que el nudo se entierre en la herida. En la imagen podemos ver como la sutura de cordón de zapato. Los números van a indicar la ubicación de la sutura. El primer y el último pase son dentro de la herida para facilitar el enterramiento del nudo. Las suturas continuas pues es una en lo que es ya presente las complicaciones intraoperatorias, pues una de las complicaciones más frustrantes a la que se puede enfrentar el oftalmólogo es a la lesión de la herida térmica o la quemadura de la herida. Una de las complicaciones intraoperatorias más frustrantes es la lesión de la herida térmica, que se produce cuando hay un exceso de calor durante el proceso de facoemulsificación, causando daño térmico a la herida de catarata circundante y contracción de los tejidos adyacentes. La más común es algún tipo de interrupción en la entrega de solución de sal de equilibrio a la cámara anterior. Esto puede ocurrir debido a un mal funcionamiento del equipo o puede ser también por una herida apretada que causa alguna compresión en la manga exterior de la pieza de mano de facoemulsificación. Otras causas pueden incluir el bloqueo de los puertos de infusión con un agente viscoelástico y la entrega de cantidades excesivas de energía de ultrasonido durante el proceso de facoemulsificación o el uso inapropiado de cauterización térmica en el borde de la herida.
Después de la operación, pues las suturas deben retirarse a menos que estén cubiertas por la conjuntiva como una herida escleral. El momento de la extracción de la sutura queda a discreción del cirujano. La extirpación demasiado pronta pues puede inducir el riesgo de dehiscencia de la herida. Y en el caso de una nueva inflamación de los tejidos circundantes o eliminación de la sutura, la extirpación no es selectiva. Se recomienda colocar una gota de yodo o solución antibiótica antes de el retiro de puntos, y la gota antibiótica posterior a la eliminación puede ser, dependiendo del trauma del tejido creado en el momento de la extirpación. Quitar un nudo es más fácil que un nudo de cirujano. Después de cortar la sutura con una aguja en la lámpara, el extremo de la sutura expuesto se agarra y se extrae de la herida. Como siempre, pues el nudo no debe tirarse a través de la herida para minimizar el riesgo de dehiscencia de herida, y en caso de que esto ocurra se requiere una reanimación inmediata. Las complicaciones pues puede ser fuga de la herida, astigmatismo inducido y rara vez un absceso de sutura. Una fuga de herida puede ser el resultado de la falta de superposición de las zonas de compresión de cada sutura, la colocación no radial, el paso inadvertido de todo el grosor de la sutura a través de la córnea o la falta de reconocimiento de una lesión térmica de tejido. En cada caso pues se indica la extracción y el reemplazo de la sutura. La lesión térmica puede ser necesaria una sutura horizontal, y la evitación del astigmatismo inducido se puede lograr prestando atención al lugar de la sutura inicialmente. Este astigmatismo puede no ser reconocido hasta el periodo postoperatorio en la gran mayoría de los casos, y la eliminación de la sutura ofensiva incitará a la regresión del astigmatismo inducido a medida que la herida se vaya relajando. Si el astigmatismo persiste, la corrección se puede requerir gafas, lentes de contacto o cirugía refractiva, incluyendo incisiones relajantes o procedimientos de remodelación con láser, así como un absceso de sutura puede ser estéril o infeccioso. Muchas gracias.